Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cine Munsal revela que Ozan Akbaba la amó, pero no tuvo el valor de confesarlo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Te lo contamos todo. El mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido por unas sorprendentes declaraciones de la actriz Cine Munsal. La protagonista de inolvidables series ha roto el silencio y reveló una historia que hasta ahora se mantenía en el más absoluto secreto. Durante una reciente entrevista con una conocida revista de celebridades, Sinem confesó algo que nadie esperaba: Ozan Akbaba me quiso, pero nunca se atrevió a decírmelo. Estas palabras, tan contundentes como inesperadas, han desatado una ola de rumores, especulaciones y reacciones tanto en redes sociales como en el propio círculo artístico. Según fuentes cercanas, esta historia tuvo lugar hace varios años, cuando ambos compartían set en una popular producción televisiva. Había una conexión, eso era claro, comenta un antiguo miembro del equipo de producción. Sinem y Ozan siempre estaban juntos, bromeaban, se cuidaban. Había una energía muy especial entre ellos. Sin embargo, nunca se confirmó nada más allá de una simple amistad. Hasta ahora. En la misma entrevista, Sinem explicó que con el tiempo notó ciertas actitudes de Ozan que la hicieron sospechar de sus sentimientos. Era muy protector conmigo, me miraba de una forma distinta y siempre encontraba una excusa para estar cerca. Pero nunca dio el paso, confesó la actriz. Las redes sociales estallaron con la noticia. Los fanáticos de ambos artistas comenzaron a compartir teorías, fotos antiguas de los dos juntos, e incluso capturas de entrevistas pasadas donde Ozan hablaba con cariño sobre Sinem. En una de ellas, él decía: Sinem es una de las personas más genuinas y talentosas que he conocido. Trabajar con ella fue un regalo. Aunque en ese momento sus palabras no parecían tener una segunda intención, ahora todo cobra un nuevo significado. Muchos piensan que estas frases eran una forma de expresar sus sentimientos sin tener que admitirlos abiertamente. Pero, ¿por qué Ozan nunca se atrevió a confesar su amor? Según Sinem, fue una mezcla de respeto y miedo. Creo que no quería poner en riesgo nuestra amistad ni el ambiente laboral. Y quizás también tenía miedo al rechazo. Pero yo lo supe siempre, comentó con una sonrisa nostálgica. Lo más impactante es que Sinem también reveló que si Ozan hubiese dado ese paso, la historia podría haber sido diferente. Yo también sentía algo, pero esperaba que él lo dijera primero. Nunca quise forzarlo, y al final, simplemente dejamos que el tiempo pasara. Las palabras de Sinem han abierto una puerta a un pasado que parecía enterrado, y la nostalgia se ha hecho palpable no solo para ella, sino para todos los que alguna vez creyeron ver algo más entre los dos actores. Había momentos de silencio entre nosotros que decían más que 1000 palabras, añadió en la entrevista. Recuerdo una escena en particular: estábamos rodando una secuencia intensa, y cuando terminó, él simplemente me miró, como si quisiera decirme algo. Pero nunca lo hizo. Desde aquella entrevista, antiguos compañeros del elenco han comenzado a hablar. Algunos con nombres, otros bajo anonimato, pero todos coinciden en que lo que había entre ellos trascendía lo profesional. Yo los veía desde lejos y pensaba: estos dos se aman en secreto. Pero cada uno jugaba a disimular, afirma una maquilladora del set, y eso hacía que todo fuese más interesante, pero también más triste. Porque sabíamos que nunca pasaría nada. Las redes, por su parte, no han dejado de especular. Se han reabierto hilos en foros, se han analizado gestos, miradas, silencios captados por las cámaras en eventos públicos. Incluso algunos fans han editado videos recopilatorios con momentos compartidos, acompañados de canciones melancólicas y subtítulos especulativos como ¿y si solo faltó valor? Ozan Akbaba, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración oficial. Pero en sus perfiles personales ha habido actividad que ha encendido aún más las sospechas. Poco después de la publicación de la entrevista, compartió una historia con una canción de Sezen Aksu,
km, una melodía cargada de emoción, con una letra que habla de oportunidades perdidas. De lo que no se dijo a tiempo, casualidad, mensaje velado. Para Sinem, esta confesión no parece ser un ajuste de cuentas ni una búsqueda de atención. Al contrario, se percibe como un acto de liberación. No lo digo con rencor ni con tristeza, simplemente sentí que era momento de decirlo. Para mí, para cerrar ese capítulo con honestidad, explicó. Y agregó, hay personas que dejan una marca, aunque nunca se queden del todo. Los medios turcos han hecho eco de sus palabras y algunos periodistas especializados han comenzado a preguntarse qué habría pasado si ambos se hubieran atrevido a más. ¿Habrían sido una de las parejas doradas de la pantalla turca, o quizás su magia solo existía precisamente porque nunca cruzaron esa línea? Lo cierto es que la historia de Sinem y Ozan ha tocado una fibra sensible en el público. En un mundo donde todo se muestra, donde las relaciones se viven a través de likes y fotos, esta historia de amor no correspondido, o más bien, no declarado, ha llegado como un recordatorio de que a veces lo más profundo permanece oculto. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Sinem, con los ojos brillando, contó cómo, tras el final de la serie en la que trabajaron juntos, esperó durante semanas un mensaje de él. No un mensaje de trabajo, ni un saludo casual. Solo quería que me dijera lo que sentía. Pero no llegó. Y entonces entendí que algunas historias solo existen en silencio. Desde entonces, ambos han seguido caminos diferentes. Ella ha protagonizado nuevos proyectos, brillando por su talento y carisma. Él, por su parte, ha consolidado su lugar en el cine y la televisión turca, demostrando una versatilidad actoral que pocos poseen. Pero los fanáticos no dejan de preguntarse si alguna vez se cruzarán de nuevo, no solo en un set, sino en la vida real. ¿Lo volvería a intentar si pudiera retroceder el tiempo?, le preguntaron a Sinem. Su respuesta fue breve, pero poderosa, sí. Lo habría mirado a los ojos y le habría dicho que yo también sentía lo mismo. Con esa frase, la entrevista llegó a su fin, pero la historia quedó flotando en el aire, como una canción que termina en una nota suspendida. A veces, los amores más intensos no son los que se viven plenamente, sino los que se quedan atrapados en la posibilidad. Y en el caso de Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, quizás el destino les tenga guardado un último acto, una escena final donde, por fin, uno de los dos diga aquello que durante tanto tiempo calló. Así termina este emotivo relato de amor y valentía no dicha. Si te ha gustado esta historia y quieres saber más sobre la vida privada de tus celebridades favoritas, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigas. Nos vemos en el próximo capítulo con más noticias sorprendentes del mundo del espectáculo.